No sirves para nada. Las palabras del millonario destrozaron el silencio. El joven bajó la mirada, tragando lágrimas. Ese hombre no sabía que humillaba a un genio, ni que pronto ese mismo muchacho decidiría si su imperio sobreviviría o se derrumbaría para siempre. La mañana comenzó con el rugido de un motor alemán cortando el silencio del estacionamiento. Sebastián Montalvo bajó del BMW negro con la expresión de quien cargaba el peso de 1000 batallas perdidas sobre los hombros. A sus 57 años, era el tipo de hombre que hacía alarde de su poder en cada gesto calculado. El traje italiano ajustado a medida, el reloj suizo que brillaba en su muñeca como un pequeño sol de vanidad, los zapatos de cuero auténtico que reflejaban las luces del garaje. Pero aquella mañana de martes, nada de eso lograba ocultar la tormenta que ardía dentro de él. «Buenos días, señor Montalvo», lo saludó el guardia de seguridad en la entrada, sosteniendo la puerta de cristal con una reverencia que rozaba lo servil. Sebastián pasó de largo sin mirarlo siquiera. Su mente hervía con la reunión catastrófica de la noche anterior. Había perdido un contrato de distribución internacional que llevaba meses negociando. Millones de dólares drenándose como agua entre sus dedos porque, según los inversionistas europeos, su cadena de supermercados era obsoleta y tecnológicamente retrasada. Obsoleta. La palabra le hacía arder la garganta como bilis amarga. Él había construido ese imperio desde las cenizas de la nada. Empezó con una pequeña tienda de abarrotes en el barrio de la Candelaria y mediante decisiones implacables y trabajo brutal, lo transformó en una cadena de 4 supermercados de lujo dispersos por los mejores sectores de la ciudad. ¿Cómo se atrevían a llamarlo obsoleto? El celular vibró en su bolsillo. Era su esposa, probablemente preguntando cuándo llegaría a casa. Rechazó la llamada sin pensarlo. No tenía espacio mental para conversaciones triviales. Atravesó el pasillo central del supermercado con pasos firmes y calculados, escrutando cada rincón con esa mirada de halcón que había perfeccionado durante décadas. Era su método de intimidación favorito. Aparecía sin previo aviso, examinaba todo, buscaba errores, mantenía a los empleados siempre nerviosos, siempre vigilantes. El miedo era respeto en la filosofía empresarial de Sebastián Montalvo. Fue entonces cuando lo vio. En la sección de vinos importados, un joven delgado, vestido con el uniforme verde claro de la tienda, reorganizaba las botellas en los estantes. No era tanto la forma en que hacía el trabajo lo que capturó la atención de Sebastián. Era la manera en que el muchacho parecía absorto, estudiando cada etiqueta antes de posicionar la botella, como si existiera alguna lógica oculta en ese arreglo. Sebastián se acercó. La irritación encontró un objetivo perfecto. «¿Qué estás haciendo?». La voz salió cortante como un cuchillo resonando por toda la sección. El joven se giró sobresaltado. Tendría unos 20 años como máximo. Rostro todavía marcado por rasgos adolescentes, ojos oscuros que delataban una inteligencia que no cuadraba con su posición. En las manos sostenía una botella de Rioja español. «Buenos días, señor. Estoy reorganizando la sección de vinos según la orientación del...». «¿Orientación?». Sebastián lo interrumpió avanzando un paso hacia él. «¿Quién te dio permiso para tocar algo aquí?». «El gerente, señor. Me pidió organizar por región y cosecha, facilitando a los clientes que...». «¿Facilitar?». La voz de Sebastián subió varios decibeles. Otros empleados empezaron a asomarse por las esquinas de los pasillos. Algunos clientes aminoraron el paso, percibiendo el comienzo de una escena. «¿Tú crees que sabes más que yo sobre cómo organizar M&I Supermercado?». Daniel Hernández tragó saliva. Reconoció al dueño de la cadena por las fotografías en los murales corporativos colgados en la sala de descanso. El corazón le latía acelerado.
pero mantuvo la voz respetuosa y firme. No, señor, solo estoy siguiendo las instrucciones que recibí. Instrucciones equivocadas. Mira esto. Sebastián le arrancó la botella de las manos y gesticuló violentamente hacia el estante. Mezclaste franceses con italianos, pusiste cosechas diferentes una al lado de la otra. Esto es un desastre. En realidad no lo era. Daniel había organizado las botellas por perfil de sabor y maridaje, un método que había estudiado en tutoriales de sommeliers profesionales durante las madrugadas, pero comprendió instantáneamente que explicar eso solo empeoraría las cosas. Disculpe, señor, voy a reorganizarlo. ¿Disculpar? Sebastián soltó una carcajada áspera sin humor. ¿Sabes cuánto cuesta cada una de estas botellas? ¿Sabes cuánto pierdo cuando un cliente no encuentra lo que busca porque algún incompetente decidió jugar a ser decorador de estantes? La palabra incompetente cayó como un puñetazo al estómago. Ofelia Fuentes, la supervisora de sección, apareció corriendo desde el otro extremo del pasillo, el rostro enrojecido por el pánico. «Señor Montalvo, la culpa es mía. Yo le pedí a Daniel que...» ¡Cállate!, Sebastián explotó y Ofelia retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. «No quiero saber de quién fue la idea brillante. Quiero saber cómo es que pago sueldos a gente que no puede hacer lo elemental». Se había formado un pequeño grupo de espectadores. 4 clientes observaban con expresiones que oscilaban entre la incomodidad y la curiosidad morbosa. 8 empleados estaban cerca, ninguno atreviéndose a mirar directamente la escena, pero incapaces de ignorarla. «Mírame cuando te hablo», Sebastián ordenó bruscamente, y Daniel obedeció, alzando la vista. «¿Cuántos años tienes?» 20, señor. 20. Y dime, ¿qué sabes tú sobre administrar negocios? ¿Qué sabes sobre clientes de alto nivel? ¿Qué sabes sobre cualquier cosa más allá de apilar cajas de un lado a otro? Cada pregunta era una humillación premeditada. Sebastián sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba descargando toda la frustración de la reunión fallida, toda la rabia de ser llamado obsoleto, toda la impotencia de ver su imperio tambalearse. Y Daniel era el blanco perfecto. Joven, sin poder para defenderse, lo suficientemente invisible como para ser aplastado sin consecuencias. «Yo intento hacer mi trabajo de la mejor manera, señor», Daniel respondió con voz baja, pero sin apartar la mirada. «¿Intentar?» Sebastián se acercó tanto que Daniel pudo oler el perfume caro mezclado con café amargo. «Yo no pago por intentos, pago por resultados. Y tú claramente no sabes hacer ni lo básico». «Señor Montalvo», Ofelia intentó nuevamente, la voz temblorosa. «Daniel es uno de nuestros mejores empleados. Él nunca ha...» «¿Mejor empleado?» La explosión de Sebastián hizo que hasta las luces parecieran temblar. «Si esto es lo mejor que tienen, entonces estoy arruinado». Se giró hacia el grupo que observaba, empleados y clientes mezclados, abriendo los brazos en un gesto teatral. «¿Están viendo esto? ¿Así quieren trabajar ustedes? ¿Haciendo todo a medias? ¿Creyendo que cualquier porquería es suficiente?» Silencio absoluto. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Sebastián volvió su atención a Daniel, quien permanecía de pie con las manos a los costados del cuerpo, la expresión serena a pesar de la tormenta desatada a su alrededor. «Tú», apuntó el dedo directamente al pecho del joven, «no sirves para trabajar aquí. De hecho, no sirves para trabajar en ningún lugar que requiera un mínimo de inteligencia». Las palabras cortaban como cuchillos afilados. Ofelia cerró los ojos, sintiendo vergüenza ajena. Algunos empleados miraban al suelo. Una clienta anciana sacudió la cabeza con desaprobación evidente y se alejó murmurando algo sobre falta de respeto. Pero Daniel no lloró, no gritó, no salió huyendo. Simplemente respiró hondo y respondió manteniendo el tono respetuoso que su madre le había enseñado desde niño. «Entiendo, señor. Lamento haber causado problemas».
Voy a reorganizar todo según usted prefiera. La respuesta calmada pareció irritar aún más a Sebastián. Esperaba una reacción, alguna disculpa desesperada, tal vez lágrimas, algo que confirmara su superioridad indiscutible. Pero ese muchacho flaco con uniforme desgastado mantenía una dignidad que no encajaba con la situación. «Tú no entendiste nada», Sebastián gruñó. «La gente como tú nunca entiende. Creen que pueden hacer cualquier cosa, que no necesitan seguir reglas, que saben más que los demás. No, señor, tú solo nada. ¿Sabes cuál es el problema de tu generación? Creen que merecen todo sin trabajar, sin esforzarse, sin respetar a quienes realmente construyeron algo en la vida». Las palabras no tenían sentido lógico. Daniel trabajaba turnos de 12 horas, estudiaba durante las madrugadas, ayudaba económicamente a su madre, pero comprendió que aquello no era realmente sobre él, era sobre algo mucho más grande que no alcanzaba a comprender. «Señor Montalvo», Fernando Ortiz, el gerente general, finalmente llegó, transpirando nerviosamente. «¿Podemos hablar sobre esto en la oficina?» «¿Hablar de qué, Fernando? ¿De cómo contratas incompetentes? ¿De cómo dejas que mi supermercado se convierta en un circo?» «Señor, con todo respeto, Daniel es puntual, trabajador, nunca ha tenido ninguna queja. Hasta hoy». Sebastián lo cortó tajantemente. «Pero hoy demostró quién es realmente, y yo no quiero este tipo de empleados en mi empresa». El silencio que siguió fue denso como plomo derretido. «¿Lo está despidiendo?», Ofelia preguntó con voz casi inaudible. Sebastián miró a Daniel fijamente, observando esos ojos oscuros que lo miraban sin odio, sin ira, solamente con una calma que lo perturbaba profundamente. «No», dijo finalmente, sorprendiendo a todos, «no lo voy a despedir, lo voy a dejar aquí como ejemplo, ejemplo de lo que no ser, ejemplo de mediocridad». Se giró para marcharse, pero se detuvo mirando a todos los presentes. «Y esto aplica para todos ustedes. Si no quieren terminar como este muchacho, un don nadie, que pasará toda su vida apilando cajas, más vale que empiecen a tomarse el trabajo en serio». Salió pisando fuerte, dejando tras de sí un rastro de incomodidad y tensión palpable. Los empleados se dispersaron lentamente, evitando hacer contacto visual con Daniel. Ofelia se acercó con lágrimas brotando de sus ojos. «Daniel, lo siento tanto. Nunca imaginé que...» «Está bien, Ofelia», él dijo suavemente, recogiendo la botella de vino que había caído al piso durante la discusión. Por fortuna, no se había roto. «No fue tu culpa, pero fue tan injusto. Estabas haciendo un trabajo excelente. Yo misma te pedí que organizaras así, porque entiendes de vinos mejor que nadie aquí. Lo sé, pero no tiene caso discutir ahora. Voy a reorganizar todo de manera tradicional». Fernando se aproximó, la expresión mezclando rabia e impotencia. «Daniel, discúlpame». Sebastián estaba completamente descontrolado. «Normalmente es solo difícil». «Entiendo, señor Fernando». «No, no entiendes». El gerente bajó la voz. «Él está bajo muchísima presión. Los negocios no van bien. Hay competencia nueva, inversionistas exigiendo resultados. Pero eso no justifica lo que te hizo». Daniel asintió, pero no dijo nada más. ¿Qué podía decir? Que estaba acostumbrado a la humillación, que creció siendo pobre e invisible, acostumbrado a ser tratado como menos, que aquella no era la primera vez que alguien lo llamaba incompetente, tonto, fracasado. No, no diría nada de eso. ¿Puedo volver al trabajo?, fue lo único que preguntó. Fernando suspiró, derrotado. «Puedes. Y Daniel, si quieres buscar otro empleo, lo entendería. Hasta podría darte una carta de recomendación. Gracias, señor Fernando, pero necesito este trabajo. Lo sé, tu madre...». «Sí, mi madre». Daniel regresó a la sección de vinos y comenzó a reorganizar las botellas de la manera tradicional.
alfabético, por país, sin arreglos inteligentes ni perfiles de sabor. Simple y aburrido, tal como Sebastián quería. Sus manos trabajaban automáticamente mientras su mente volaba hacia otro lugar. Pensó en su madre, Amelia, quien en ese preciso momento probablemente estuviera arrodillada fregando el piso de alguna mansión en el barrio Las Lomas. Volvería a casa con la espalda adolorida, las rodillas marcadas, las manos agrietadas de tanto producto químico. Y aún así, sonreiría. Preguntaría cómo estuvo su día. Agradecería a Dios por la oportunidad de trabajar, de tener salud, de poder mantener a su hijo en la universidad. La universidad. Daniel miró hacia su mochila recargada en la esquina de la sección, donde llevaba 3 libros técnicos de ingeniería, un cuaderno repleto de ecuaciones y proyectos, y la laptop vieja que usaba para programar. Nadie allí sabía. Nadie imaginaba que el incompetente repositor de vinos era el mejor estudiante de ingeniería en sistemas de la Universidad Nacional, que los profesores lo llamaban prodigio, que un proyecto suyo había captado la atención de una empresa tecnológica importante. Nadie lo sabía porque él no lo contaba, no por falsa modestia, sino por protección. Había aprendido temprano que revelar demasiado sobre uno mismo atraía envidia, provocaba preguntas incómodas, generaba expectativas abrumadoras. Era más sencillo ser invisible. «Oye, Daniel», lo llamó Tomás, el empacador, acercándose con timidez. «¿Estás bien?» «Estoy bien». «Hermano, eso fue brutal. El viejo te humilló delante de todos. Fue solo un malentendido». «¿Malentendido?» Tomás bajó la voz. «El tipo te llamó tonto, incompetente, dijo que no sirves para nada. ¿Cómo puedes quedarte tan tranquilo?» Daniel dejó de organizar las botellas y miró a su compañero. Tomás tenía 24 años, 3 hijos pequeños, apenas había terminado la secundaria. Buen muchacho, trabajador, pero cargaba en los hombros el peso de quien sabía que ese empleo era todo lo que tenía. «Tomás, déjame preguntarte algo. Dime, si yo le hubiera gritado de vuelta, armado un escándalo, ¿qué habría pasado?» Tomás reflexionó por un segundo. «Te habrían despedido al instante». «Exacto. Y necesito este trabajo. Entonces no sirve de nada pelear con quien tiene el poder. A veces, la única victoria posible es conservar la dignidad propia. ¿Pero no te da coraje?» «Claro que sí», Daniel admitió, sorprendiendo al compañero. «Me da mucho coraje. Pero mi madre siempre me enseñó algo. La rabia que guardas por dentro te destruye a ti mismo. La rabia que lanzas hacia afuera destruye a otros. Entonces, elijo no dejar que me controle. Tu mamá debe ser una mujer muy sabia. Es la persona más sabia que conozco». Tomás sonrió y le dio una palmada en el hombro antes de regresar a su puesto. Las horas se arrastraron lentamente. Daniel terminó de reorganizar la sección, ayudó a descargar un camión de mercancía, cubrió el descanso de un colega en la caja registradora. Trabajo mecánico, repetitivo, que dejaba la mente libre para divagar. Y divagaba siempre hacia el mismo lugar, el proyecto. Durante 8 meses, Daniel había estado desarrollando un sistema de gestión inteligente para supermercados. Utilizaba algoritmos de aprendizaje automático para predecir demanda, optimizar inventarios, reducir desperdicios, mejorar la experiencia del cliente. Era complejo, innovador, y tenía el potencial de revolucionar el comercio minorista. 4 semanas atrás, había presentado una versión preliminar a los profesores de la Universidad Nacional. Quedaron impresionados. Tanto que uno de ellos, el profesor Mendoza, tenía contactos con una empresa tecnológica y organizó una reunión. La reunión sería la próxima semana. Daniel sonrió para sí mismo mientras apilaba cajas de leche. Si esa empresa se interesaba en el proyecto, todo cambiaría. No solo para él, sino para su madre. Ella podría finalmente dejar de trabajar como empleada doméstica. Podrían mudarse a una casa mejor. Ella merecía descansar. «Daniel,
Ofelia lo llamó. «Tu turno terminó, puedes irte». «Gracias, Ofelia». Recogió su mochila, cambió el uniforme por una camiseta sencilla y pantalón de mezclilla. Salió por la puerta trasera. El autobús hacia la universidad pasaba cerca. Tenía clase de inteligencia artificial en 1 hora. Mientras esperaba en la parada, miró hacia el supermercado. Por la ventana del segundo piso podía ver la silueta de Sebastián Montalvo en su oficina, hablando por teléfono, gesticulando con irritación. Ese hombre no tenía la menor idea de a quién había humillado ese día. Y Daniel no tenía idea de que en pocas semanas sus caminos se cruzarían nuevamente de una forma que ninguno de los dos podría anticipar. El autobús llegó. Daniel subió, pasó su tarjeta estudiantil, se sentó al fondo, abrió la laptop, revisó algunas líneas de código del proyecto, sonrió. La humillación de ese día ya estaba archivada en algún rincón de la memoria, no olvidada, sino procesada, aceptada, transformada en combustible. Porque Daniel Hernández sabía algo que Sebastián Montalvo tardaría mucho en aprender. La dignidad no es algo que otros pueden quitarte. Es algo que eliges cargar contigo, sin importar lo que suceda. El trayecto en autobús hasta la casa tomaba 40 minutos en los días buenos. Esa noche, con el tráfico denso de la avenida principal, se estiró casi 1 hora completa. Daniel recostó la cabeza contra la ventana empañada, observando la ciudad iluminada pasar como un borrón de luces amarillas y rojas. Las palabras de Sebastián todavía resonaban en algún rincón de su mente. Incompetente, tonto, no sirves para nada. Cerró los ojos. Respiró profundamente. Dejó que el aire entrara despacio, llenara sus pulmones y saliera aún más lentamente. Era una técnica que su madre le había enseñado cuando era niño, en los momentos difíciles. Hijo, cuando el mundo te grite, respira. Deja que la paz de Cristo entre antes que cualquier otra cosa. El autobús se detuvo en la terminal central. Daniel bajó junto con decenas de trabajadores exhaustos, todos con esa misma expresión agotada de quien había vendido el día entero por un salario que apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Tomó el segundo transporte, más vacío, que lo llevaría hasta el barrio periférico donde vivía con su madre. 20 minutos después, descendió en la calle de tierra. Eran casi las 9 de la noche. Las casas modestas del vecindario mostraban luces tenues en las ventanas. Perros ladraban a lo lejos. De algún lugar llegaba el sonido de una televisión a volumen alto. Niños jugaban bajo un poste de luz, aprovechando las últimas horas antes de dormir. La casa era la quinta de la calle. Pequeña, pintada de amarillo desgastado, con un portón de hierro oxidado que chirriaba al abrirse. El patio minúsculo tenía 3 macetas con plantas que su madre cuidaba con devoción religiosa. Cristo hizo las flores para recordarnos que la belleza no necesita dinero, decía siempre. Daniel giró la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido familiar. «¿Mamá? ¿Llegué?» Silencio. La sala estaba vacía, el televisor apagado, pero había luz en la cocina y un aroma inconfundible a frijoles condimentados. Dejó la mochila en el sofá gastado y caminó hacia la cocina. Amelia Hernández estaba de espaldas, moviendo una olla en la estufa. Tenía 47 años, pero el trabajo pesado la había hecho parecer mayor. Cabello negro comenzando a encanecer, recogido en un moño simple. Vestía un pantalón deportivo viejo y una blusa de algodón. Los pies descalzos revelaban callos y uñas maltratadas por años de trabajo de rodillas. «Mamá», ella se volteó, y su rostro se iluminó con esa sonrisa que siempre transformaba todo. Era una sonrisa cansada, marcada por arrugas de preocupación y esfuerzo, pero genuina, llena de amor incondicional. «Hijo, pensé que no ibas a llegar, ya me estaba preocupando». Se acercó a él y lo abrazó. Daniel sintió el olor familiar a jabón de ropa y cloro que siempre impregnaba sus prendas. Era el olor del trabajo duro,
de las casas que limpiaba, de los baños que tallaba, de los pisos que brillaba. Perdón, mamá, el tráfico estaba imposible. Me imagino. Regresó a la estufa, apagando la flama. Debes tener hambre. Hice frijoles como te gustan, con bastante cilantro. Hay arroz también y unos trozos de pollo que conseguí en oferta. ¿Ya comiste? Ya comí, sí. Tenía tanta hambre que no aguanté esperarte. Era mentira, y ambos lo sabían. Ella siempre esperaba para comer junto con él, pero mentía para asegurarse de que su hijo comiera suficiente. Daniel no discutió. Había aprendido que ciertas batallas no valían la pena librar. Se sentó en la mesa pequeña de la cocina mientras ella preparaba el plato. Las manos le temblaban ligeramente por el cansancio al sostener el cucharón. Había una curita en el pulgar izquierdo. ¿Qué pasó en la mano? ¿Esto? Nada, hijo. Me corté pelando papas en casa de la señora Irene. Ella ni cuenta se dio, yo misma me curé. Colocó el plato frente a él. Estaba lleno, generoso, como siempre. Gracias, mamá. De nada, mi amor. Entonces, ¿cómo estuvo tu día? La pregunta simple cargaba todo el amor del mundo. Y por primera vez desde la humillación, Daniel sintió la garganta apretarse, pero tragó la emoción junto con la primera cucharada de arroz. Estuvo bien, normal. Amelia jaló la silla y se sentó frente a él. Tomó un vaso con agua y bebió despacio, estudiando el rostro de su hijo. Tenía ese don maternal, esa capacidad inexplicable de ver a través de las palabras, de leer lo que no se decía. Daniel Hernández dijo con ese tono que usaba desde que él era pequeño: no le mientas a tu madre. Él dejó de masticar, la miró y vio en los ojos cansados de su madre toda la determinación del mundo. ¿Pasó algo en el trabajo? Por un instante, Daniel pensó en seguir mintiendo, en protegerla de la verdad fea del mundo. Pero mirando a esa mujer que se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 autobuses para limpiar casas ajenas, volvía a las 8 de la noche con la espalda destrozada y aún así preparaba cena para su hijo. Ella merecía la verdad. El dueño de la empresa apareció hoy, me humilló delante de todos, me llamó incompetente, tonto, dijo que no servía para nada. El silencio que siguió fue pesado como cemento. Amelia no dijo nada por largos segundos, solo respiraba, procesando la información. Cuando finalmente habló, la voz salió baja pero firme. ¿Y tú qué hiciste? Nada, solo pedí disculpas y seguí trabajando. Bien, asintió, y había orgullo en ese gesto simple. Hiciste lo correcto. Mamá, fue tan injusto. Lo sé, hijo, el mundo es injusto, pero Cristo nos enseñó a amar incluso a quienes nos lastiman. No dijo que fuera fácil, dijo que era correcto. Daniel comió un poco más, las palabras de su madre calmando la herida que todavía palpitaba en su pecho. Tienes razón de estar molesto, ella continuó. Tienes razón de sentir enojo, pero no puedes dejar que ese enojo se apodere de ti, porque cuando dejamos que el odio entre, expulsa todo lo que es bueno. ¿Cómo lo logras, mamá? Trabajar tanto, ser tratada como empleada doméstica y nunca quejarte. Ella sonrió, pero había una tristeza antigua en esa sonrisa. Hijo, yo soy empleada doméstica. No hay vergüenza en eso. El trabajo honesto es trabajo honesto, no importa si es limpiando casas o dirigiendo empresas. Hizo una pausa. Y sobre cómo lo logro, es porque sé que no estoy sola. Cristo camina conmigo. En las casas que limpio, en los autobuses repletos, en los momentos en que el cuerpo duele tanto que quiero rendirme. Él está ahí. ¿Nunca has sentido enojo con Dios por tener que trabajar tan duro? Lo he sentido. Cuando tu padre murió, sentí mucho enojo, cuestioné, grité, lloré. Los ojos se le llenaron de lágrimas contenidas. Pero entonces te miré a ti, un bebé de 6 meses, y entendí que Dios no me había abandonado. Me dio a ti, y tú eres la bendición más grande que pude haber recibido.
Daniel tuvo que desviar la mirada. La emoción era demasiado grande. «Mamá, déjame terminar». Extendió la mano sobre la mesa tomándola de él. Las manos ásperas y encallecidas sosteniendo las suyas con una ternura infinita. «Estás en la universidad, mi hijo en la Universidad Nacional. ¿Sabes cuántas madres de este barrio pueden decir eso? Eres inteligente, esforzado, vas a tener un futuro que yo nunca tuve. Entonces, si tienes que soportar a un jefe grosero por ahora, lo soportamos. Porque esto es temporal. Pero ¿quién eres tú? El carácter que tienes, eso es eterno». Las lágrimas que Daniel había contenido todo el día finalmente rodaron, silenciosas, calientes, liberadoras. «Solo quisiera que no tuvieras que trabajar tanto. Lo sé, pero por eso trabajo, para que tú no tengas que hacerlo, para que tengas la oportunidad que yo nunca tuve». Permanecieron en silencio por un momento. Solo madre e hijo, manos entrelazadas sobre una mesa vieja, en una cocina humilde, compartiendo un amor que ninguna humillación podía tocar. «¿Oramos?», preguntó ella suavemente. «Sí». Amelia cerró los ojos y comenzó. No era una oración memorizada ni rebuscada. Era simple, directa, nacida del corazón. «Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por el trabajo, por la salud, por la comida en nuestra mesa. Gracias por mi hijo, que me confiaste para criar. Te pido que lo consueles de las palabras duras que escuchó hoy, que sanes su corazón de cualquier rencor, y que le enseñes a ese hombre que lo lastimó que el poder sin amor no es nada. Amén». «Amén», repitió Daniel, sintiendo algo reorganizarse dentro de su pecho. Después de la oración, terminó de comer. Ella le contó sobre su día. La casa donde trabajó era enorme, con 5 baños y 3 salas. La patrona era educada, pero distante. Pagaba puntual, lo cual ya era una bendición. Había otras historias también. Una vecina que estaba enferma, un perro que apareció abandonado en la calle. Pequeños detalles de la vida que juntos formaban el tejido de su cotidianidad. Daniel lavó los platos mientras ella secaba. Después tomó su mochila. «Voy a estudiar un rato antes de dormir». «No te desveles mucho, hijo. Necesitas descansar. Prometo no pasar de medianoche». Otra mentira gentil. Ambos sabían que estudiaría hasta al menos las 2 de la mañana. En el cuarto minúsculo que compartía con sus libros, Daniel encendió la laptop vieja. La pantalla parpadeó varias veces antes de iluminarse completamente. Necesitaba urgentemente una computadora nueva, pero eso era lujo para después. Abrió los archivos del proyecto. Líneas y líneas de código aparecieron en la pantalla. Algoritmos complejos que había estado desarrollando durante meses. Era un sistema de gestión inteligente para supermercados. Usaba inteligencia artificial para predecir patrones de compra, optimizar inventarios, reducir desperdicios, mejorar la experiencia del cliente. La ironía no pasaba desapercibida. Trabajaba en un supermercado de día. Era tratado como incompetente. Y de noche creaba un sistema que podría revolucionar justamente ese tipo de negocio. 4 semanas atrás, había presentado una versión preliminar al profesor Mendoza, su asesor en la universidad. El profesor quedó impresionado, tanto que llamó a un contacto en una empresa tecnológica importante. «Daniel, esto es brillante», le había dicho el profesor. «No es trabajo de estudiante, es trabajo de profesional experimentado. Tienes una mente extraordinaria». La reunión con la empresa estaba programada. Sería en menos de una semana. Si se interesaban en el proyecto, todo cambiaría. No solo para él, sino para su madre. Ella podría finalmente dejar de limpiar casas ajenas. Podrían mudarse a un lugar mejor. Ella merecía tanto. Daniel trabajó en el código durante horas. Ajustó parámetros, corrigió errores, mejoró la interfaz. El mundo alrededor desapareció. Solo existían él, la computadora y las posibilidades infinitas que la programación ofrecía. Eran 2:30 de la madrugada cuando finalmente se detuvo.
Los ojos le ardían, la cabeza le pesaba, pero había avanzado bastante. El sistema estaba casi listo para la presentación. Se levantó, estiró el cuerpo adolorido. Fue hasta la sala. La casa estaba oscura y silenciosa. Se detuvo en la puerta del cuarto de su madre, entreabierta como siempre. Amelia dormía de lado, la respiración suave y regular. Incluso dormida, el rostro cargaba las marcas del cansancio acumulado. Daniel se quedó ahí parado por un momento, solo observando. Pensó en todo lo que ella había sacrificado. En el trabajo brutal, en las manos lastimadas, en la espalda que dolía, en los sueños que había abandonado para que él pudiera soñar. «Voy a cambiar esto, mamá», susurró hacia el cuarto oscuro. «Te prometo que lo voy a cambiar». Regresó a su propio cuarto, pero no pudo dormir inmediatamente. Se quedó acostado, mirando el techo agrietado, pensando. Pensó en Sebastián Montalvo, en el desprecio en sus ojos, en la crueldad casual de sus palabras. Pensó en cómo ese hombre no tenía la menor idea de a quién había humillado. Pensó en cómo el mundo funcionaba de manera tan injusta, donde la gente buena sufría y la gente mala prosperaba. Pero entonces recordó las palabras de su madre. Cristo nos enseñó a amar incluso a quienes nos lastiman. Era difícil, muy difícil, pero lo intentaría, no por Sebastián, sino por sí mismo, porque guardar odio pesaba demasiado y él ya cargaba suficiente peso. El sueño finalmente llegó, pesado, sin sueños, necesario. Mientras tanto, en una mansión del otro lado de la ciudad, Sebastián Montalvo tampoco dormía. Sentado en su oficina privada, rodeado de muebles caros y obras de arte que ya no le provocaban ninguna emoción, revisaba las mismas cifras por 10ª vez esa noche. Los números no mentían y gritaban una verdad que él se negaba a aceptar. Su imperio se desmoronaba. Las ventas caían consistentemente cada trimestre. Los márgenes de ganancia se encogían como piel bajo el sol. La competencia moderna, con sus aplicaciones y entregas instantáneas, robaba clientes cada semana. Y peor aún, los inversionistas internacionales que habían mostrado interés ahora, lo trataban como obsoleto, tecnológicamente retrasado. Las palabras del ejecutivo europeo en aquella reunión desastrosa le quemaban la memoria. Cerró la computadora con más fuerza de la necesaria, masajeó sus sienes. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Había construido todo desde cero. Comenzó con una tienda de abarrotes modesta y lo transformó en una cadena respetada. 4 supermercados, cientos de empleados, ingresos anuales en millones. Pero nada de eso importaba ya. El mundo había cambiado, y él no había cambiado con él. El celular vibró en el escritorio. Un correo del contador. Asunto: urgente, flujo de caja crítico. Sebastián lo abrió, leyó y sintió el estómago revolverse. Tenían 4 meses, tal vez 5, antes de empezar a retrasar salarios. Después de eso, sería cuestión de tiempo hasta la quiebra total. 57 años de edad, una vida entera de esfuerzo, y estaba a punto de perderlo todo. Se levantó y caminó hasta la ventana del piso. La ciudad brillaba allá abajo, llena de vida, de oportunidades, de futuro. Y él se sentía cada vez más desplazado, un dinosaurio observando su propia era terminar. Pensó en el joven de esa mañana, Daniel, el repositor de vinos que había humillado sin piedad. ¿Por qué pensaba en él ahora? Tal vez porque esos ojos tranquilos, esa dignidad inexplicable, le habían perturbado más de lo que quería admitir. No importa, se dijo a sí mismo, solo un empleado más. Pero en el fondo, algo le inquietaba, algo en la forma en que ese muchacho lo había mirado, sin odio, sin miedo, solo con una calma que parecía venir de un lugar que Sebastián nunca había conocido. Volvió al escritorio. Necesitaba soluciones, no reflexiones inútiles sobre empleados insignificantes. Pero las soluciones no llegaban. Solo más preguntas, más dudas,
más miedo a perderlo todo. Afuera, la noche avanzaba, y en dos puntos opuestos de la ciudad, dos hombres permanecían despiertos, uno construyendo un futuro en la oscuridad de un cuarto humilde, el otro enfrentando el colapso de un imperio en medio del lujo vacío. Sus caminos se cruzarían pronto, y cuando lo hicieran, nada volvería a ser igual. 2 semanas pasaron como arrastrándose sobre vidrios rotos. Para Daniel fueron días de equilibrio imposible. 12 horas en el supermercado, donde caminaba entre los pasillos como un fantasma. Los compañeros le dirigían miradas de lástima que él fingía no notar. Ofelia le traía café extra durante los turnos. Tomás compartía su almuerzo sin preguntar si Daniel tenía hambre. Pequeñas bondades que no borraban la humillación, pero la hacían más llevadera. Las noches eran diferentes, las noches eran suyas. Sentado frente a la laptop vieja, el mundo desaparecía. Solo existían las líneas de código, los algoritmos que refinaba hasta la perfección, el sistema que crecía como algo vivo bajo sus dedos. 3 de la mañana. 4. El sueño era un lujo que no podía permitirse. La reunión con la empresa tecnológica se acercaba como una tormenta en el horizonte. Tenía que estar listo. «Hijo, vas a enfermarte», le decía Amelia cada mañana, viendo las ojeras oscuras bajo sus ojos. «Estoy bien, mamá. Solo unos días más». Para Sebastián, esas mismas 2 semanas fueron un descenso al infierno. Reunión tras reunión con consultores que cobraban fortunas por decir lo obvio. Necesita modernizarse, señor Montalvo, actualizar sistemas, implementar tecnología, como si él no lo supiera ya, como si tuviera el dinero para hacerlo. El contador llamaba cada 2 días. «Señor, necesitamos hablar sobre el flujo de caja». La esposa dejó de preguntar qué pasaba. El silencio entre ellos se había vuelto más elocuente que cualquier conversación. Una mañana, Sebastián estaba en su oficina revisando números que se negaban a mejorar cuando sonó el teléfono interno. «Señor Montalvo», dijo su secretaria, «hay un joven de TechVision Solutions. Dice que tiene cita agendada». Sebastián frunció el ceño. No recordaba ninguna cita, pero últimamente su memoria fallaba bajo la presión constante. «Hazlo pasar». Quien entró no era lo que esperaba. Un hombre joven, 30 y pocos años, pantalón de mezclilla y camisa sin corbata. Sonrisa confiante. Tablet bajo el brazo. «Señor Montalvo, un placer», extendió la mano. «Soy Felipe Augusto, director comercial de TechVision». Sebastián apretó la mano con desgana. «Señor Augusto, siendo honesto, no recuerdo haber agendado esta reunión. Mi asistente la coordinó con su secretaria hace 10 días. Hablamos sobre soluciones tecnológicas para retail». Ah, otro vendedor de sueños. Sebastián había conocido docenas en las últimas semanas. Todos prometiendo milagros. Ninguno entregando resultados reales. «Mire, no quiero ser grosero, pero no tengo tiempo para presentaciones de ventas. Estoy atravesando una fase muy complicada y sé exactamente por qué fase está pasando». Felipe lo interrumpió, pero su tono era gentil, no agresivo. «Ventas cayendo 25% en el último trimestre. Pérdida de clientes hacia competidores digitales. Inventarios mal gestionados generando pérdidas de aproximadamente 200.000 al mes. Proyección de crisis de liquidez en menos de 4 meses. Sebastián sintió la sangre drenarse de su rostro. ¿Cómo sabía todo eso? ¿Cómo demonios? Información pública, análisis de mercado y algo de observación. Felipe se sentó sin ser invitado. «Señor Montalvo, no vine a vender nada. Vine a presentar una solución que puede salvar su empresa. Ya escuché eso antes, seguro, pero apuesto a que nadie le mostró algo como esto». Felipe encendió el tablet y giró la pantalla hacia Sebastián. «Desarrollamos un sistema de gestión inteligente para supermercados. Usa inteligencia artificial para predecir demanda, optimizar inventarios, mapear comportamiento de clientes, automatizar pedidos».
Sebastián miró la pantalla. Gráficos, proyecciones, simulaciones que parecían sacadas de películas de ciencia ficción. ¿Y cuánto cuesta este milagro? Depende del nivel de implementación, pero antes de hablar de cifras, déjeme mostrarle qué hace. Felipe comenzó a navegar por el sistema. Vea, aquí tiene predicción de demanda basada en histórico, clima, eventos locales, hasta tendencias de redes sociales. El sistema aprende solo. Si hay partido de fútbol el domingo, aumenta automáticamente el pedido de cervezas y snacks. ¿Eso existe realmente? Existe y funciona. Tenemos clientes reduciendo desperdicio en hasta 40%, aumentando ventas en promedio 30% el primer año. Por primera vez en semanas, Sebastián sintió algo parecido a la esperanza. Una chispa pequeña, pero real. ¿Quién creó esto? Un genio, joven, brillante, estudiante universitario, empezó como proyecto académico, pero se volvió producto comercial. Estamos licenciando para empresas selectas. Algo en el pecho de Sebastián se apretó. Una sensación extraña, casi como premonición. ¿Cuánto? Para implementación completa en su cadena, 300.000 iniciales más mensualidad de mantenimiento. La cifra era alta. Terriblemente alta para alguien al borde de la quiebra, pero si realmente funcionaba, necesito pensarlo. Por supuesto. Pero debo ser franco, señor Montalvo. Tenemos otros interesados. Lista de espera, de hecho. Vine aquí porque el creador del sistema insistió en priorizar empresas nacionales tradicionales. Tiene un cariño especial por negocios familiares. ¿Quién es ese creador? ¿Alguien que conozco? Felipe sonrió con misterio. Tal vez ya se cruzó con él. El mundo es pequeño. Se levantó. Voy a dejar una demostración instalada en el tablet. Puede probarlo libremente. Si le interesa, llámeme. Dejó una tarjeta de presentación sobre el escritorio y se fue. Sebastián se quedó solo, mirando ese tablet como si fuera una bomba a punto de explotar. 300.000. Era casi todo lo que le quedaba de reserva. Si invertía y no funcionaba, estaría terminado. Pero si no invertía y continuaba así, también estaría terminado. Los días siguientes fueron de obsesión. Sebastián probó el sistema desde todos los ángulos posibles. Simuló escenarios, cruzó datos, consultó con Fernando, quien quedó igualmente impresionado. Señor Montalvo, esto es tecnología del futuro. Lo sé, y puede ser nuestra única salvación. ¿Va a contratarlo? Todavía no decido, es mucho dinero. Pero cuanto más exploraba el sistema, más se convencía. Aquello no era solo software, era inteligencia real, anticipación, aprendizaje, como tener un director comercial trabajando sin descanso. Una semana después, Sebastián llamó a Felipe. Quiero contratar el sistema, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero conocer al creador, personalmente, antes de firmar cualquier contrato. Hubo una pausa al otro lado. Puedo arreglarlo, pero es tímido. No le gustan los reflectores. No necesita ser show. Solo quiero ver a los ojos a la persona que va a salvar o hundir mi empresa. Justo. Voy a verificar su agenda, pero le adelanto que él conoce muy bien sus supermercados. ¿Cómo es eso? Déjelo como sorpresa. Felipe colgó. Sebastián quedó intrigado. ¿Qué tipo de genio tecnológico conocía supermercados por dentro? ¿Tal vez un ex empleado? ¿Alguien de la competencia? La reunión se agendó para la semana siguiente. Local, el supermercado principal después del horario de cierre. Él quiere ver el ambiente donde va a operar el sistema, explicó Felipe. Sebastián aceptó. Estaba ansioso, nervioso, esperanzado. Finalmente tendría respuestas. Finalmente conocería a la persona que podría cambiar todo. Pero no tenía la menor idea de la sorpresa que le esperaba. No imaginaba que el universo había preparado un giro que lo forzaría a enfrentar no solo sus errores empresariales, sino sus errores como ser humano.
La noche de la reunión llegó como llegaba el juicio final. El supermercado cerró a las 10. Sebastián llegó media hora después, vistiendo su mejor traje, perfume caro, zapatos brillantes, cada detalle calculado para proyectar poder, control, éxito. Pero por dentro, el corazón le latía descontrolado. Las puertas automáticas se abrieron con un susurro. Adentro, las luces estaban a media intensidad, pasillos vacíos, estantes ordenados, el olor familiar a productos de limpieza y frutas. Fernando lo esperaba en la entrada junto con Felipe. Había algo extraño en la expresión del gerente, una mezcla de ansiedad y diversión. «Buenas noches, señor Montalvo», lo saludó Fernando. «Fernando, Felipe». Sebastián les estrechó las manos. «¿Dónde está el creador del sistema?». Felipe sonrió de esa manera enigmática que había perfeccionado. «Está llegando». Pidió unos minutos para prepararse. «¿Quiere revisar la presentación?» «¿Perfeccionista?» «Extremadamente, pero por eso su trabajo es excepcional». Sebastián miró alrededor. Notó que varios empleados observaban desde la distancia. Ofelia estaba cerca de la sección de lácteos, fingiendo revisar algo pero claramente prestando atención. Tomás, el empacador, estaba junto a las cajas registradoras, también observando. «¿Por qué hay tanta gente todavía aquí?», preguntó Sebastián con el ceño fruncido. Fernando carraspeó incómodo. «Es que... bueno, el creador del sistema trabaja aquí. Los compañeros quisieron apoyarlo». «¿Trabaja aquí?». La confusión de Sebastián era genuina. «¿Cómo que trabaja aquí? Es gerente, supervisor». «No exactamente». Felipe intercambió una mirada rápida con Fernando. «Lo va a entender en unos segundos». Fue entonces cuando la puerta del almacén se abrió. Sebastián se giró, expectante. Esperaba ver a un ejecutivo, quizás algún gerente que nunca había notado antes, alguien de mediana edad con aspecto intelectual. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera literalmente. Daniel Hernández cruzó el pasillo caminando hacia ellos. No llevaba el uniforme verde del supermercado. Vestía pantalón de vestir negro, camisa blanca, corbata discreta. Llevaba un portafolio bajo el brazo, el cabello peinado, la postura erguida, confiada. Pero era inconfundiblemente él, el joven que Sebastián había humillado 2 semanas atrás. El repositor que había llamado incompetente, tonto, inútil. Sebastián sintió que el piso se abría bajo sus pies. Las piernas le flaquearon. Tuvo que sostenerse del mostrador de la caja más cercana para no tambalearse. «No». La palabra salió como un susurro estrangulado. Daniel se detuvo a pocos metros. Sus ojos encontraron los de Sebastián. No había odio allí, ni rencor. Solo una calma profunda y algo que parecía compasión. «Buenas noches, señor Montalvo», dijo Daniel, la voz firme pero respetuosa. «Es un placer finalmente conocernos formalmente». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con tijeras. Nadie se movía. Los empleados observaban con expresiones que oscilaban entre el shock y la satisfacción discreta. Ofelia tenía la mano sobre la boca. Tomás sonreía abiertamente. Felipe rompió el silencio. «Señor Montalvo, le presento a Daniel Hernández, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional, becario de excelencia, actualmente el mejor alumno de su generación y creador del sistema de gestión inteligente que usted ha estado probando». Sebastián intentó hablar pero no pudo. La garganta estaba cerrada, la mente un torbellino caótico. Yo no entiendo que sea una sorpresa», Daniel dijo dando un paso hacia adelante. Su voz era calmada, madura más allá de sus años. «Cuando usted me humilló hace 2 semanas, no sabía quién era yo. Trabajaba aquí justamente para estudiar el funcionamiento de supermercados desde adentro, para hacer mi sistema más eficiente y real». Las palabras eran bombas explotando lentamente en el pecho de Sebastián. Tú me estabas estudiando el negocio, señor.
no a usted específicamente. Daniel colocó el portafolio sobre el mostrador. Pasé 8 meses trabajando aquí. Observé cada proceso, cada ineficiencia, cada problema, y creé soluciones para todos ellos. Fernando se acercó, poniendo una mano en el hombro de Sebastián en un gesto de apoyo. Señor, sé que es impactante, pero Daniel realmente es un genio. Cuando TechVision me contactó diciendo que el creador del sistema trabajaba en nuestra tienda, no lo creí, pero es verdad. Todo lo que le mostramos funciona de verdad. Sebastián finalmente encontró su voz, aunque salió débil, quebrándose. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejaste que te tratara así? Daniel lo miró con esa serenidad que ya había perturbado a Sebastián antes, pero ahora lo desconcertaba aún más. Porque no importaba, señor. Yo sabía quién era, sabía mi valor. Sus palabras dolieron, pero no cambiaron nada de lo que soy. Pero yo te llamé, yo dije que eras incompetente, tonto, inútil. Daniel completó sin rabia. Sí, recuerdo cada palabra. Pero también recuerdo lo que mi madre me enseñó. Quienes somos no depende de lo que otros digan sobre nosotros. La mención de la madre hizo algo quebrarse dentro de Sebastián. Pensó en su propia madre, en cómo ella lo había criado para ser mejor que esto. Pensó en los valores que había abandonado en algún punto del camino. Daniel, la voz se quebró completamente. Los ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener. No tengo excusa. Fui cruel, injusto. Te traté como basura. Sí, lo hizo. La concordancia directa, sin rodeos, dolió más que cualquier acusación. Pero no por maldad, por ignorancia. Usted me miró y solo vio un uniforme. Nunca se preguntó quién era yo realmente. Los empleados miraban la escena en silencio absoluto. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros apretaban los puños en solidaridad silenciosa con Daniel. Sebastián sintió las piernas ceder. Fernando acercó una silla rápidamente. El millonario se desplomó en ella, cubriendo el rostro con las manos, y lloró. No lágrimas discretas de ejecutivo manteniendo compostura, sino sollozos profundos de un hombre confrontando por primera vez en su vida el propio vacío interior. Construí un imperio, dijo entre sollozos, pero nunca construí carácter. Tengo millones, pero nunca tuve compasión. Soy poderoso, pero nunca fui bueno. Daniel se arrodilló junto a la silla, quedando a la altura de los ojos de Sebastián. Su gesto era de una humildad que rompía el corazón. Señor Montalvo, no es tarde para cambiar. Mi madre siempre dice que mientras hay vida, hay tiempo para transformación. Usted cometió errores, pero reconocerlos ya es el primer paso. ¿Cómo puede ser tan bueno? No soy bueno, señor. Soy humano, con fallas, enojos, momentos malos, pero elijo cada día intentar ser mejor. Por mí, por mi madre y por Cristo, que nos dio el ejemplo máximo de amor. Sebastián limpió el rostro, intentando recuperar algo de compostura. ¿Tu sistema realmente funciona? Funciona. Puedo demostrárselo ahora si quiere. ¿Y todavía estás dispuesto a ayudarme? ¿Después de todo? Daniel sonrió. Era una sonrisa triste pero genuina. Estoy, pero con una condición, la que sea, que usted aprenda a ver a las personas. De verdad, no importa si visten uniforme o traje, todos tienen valor, todos tienen historia, todos merecen dignidad. Sebastián asintió, incapaz de hablar. Y que conozca a mi madre, porque fue ella quien me enseñó todo esto. Y creo que usted necesita escuchar de ella sobre el amor de Cristo que transforma. Me gustaría mucho. Daniel extendió la mano. Sebastián la miró. La mano de un joven que había despreciado. La mano que había creado la solución a sus problemas. La mano que ofrecía perdón sin merecimiento. La tomó. Y en ese simple apretón, algo profundo sucedió. No solo un acuerdo de negocios, sino el comienzo de una transformación que cambiaría a Sebastián Montalvo para siempre.
con el paso de las semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. Sebastián Montalvo llegaba al supermercado más temprano que antes, pero no con esa energía amenazante de quien busca errores para castigar. Llegaba con café para los guardias de seguridad, con sonrisas que ya no eran máscaras de poder, sino expresiones genuinas, con preguntas sinceras sobre las familias de sus empleados. Al principio, la desconfianza era palpable. Ofelia se tensaba cada vez que lo veía acercarse, el cuerpo preparándose instintivamente para otra humillación. Tomás desviaba la mirada, esperando el estallido inevitable. Fernando observaba cauteloso desde su oficina, preguntándose en silencio cuánto duraría este cambio antes de que el viejo Sebastián regresara con toda su furia. Pero los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y el cambio no solo persistía, se profundizaba. Una mañana lluviosa, Sebastián encontró a Rosa, la señora de limpieza, llorando en el pasillo de servicio. Tenía 62 años, las manos deformadas por la artritis del trabajo pesado, y ese día había recibido la noticia de que su nieto estaba hospitalizado con neumonía. El antiguo Sebastián habría pasado de largo sin mirarla siquiera, o peor, le habría exigido con voz cortante que dejara los problemas personales en casa y se concentrara en su trabajo. El nuevo Sebastián se detuvo, respiró hondo y se acercó. «Rosa, ¿qué pasó?» Ella se secó las lágrimas apresuradamente, avergonzada de que el jefe la viera vulnerable. «Nada, señor Montalvo. Disculpe, ya vuelvo al trabajo». «Rosa». Sebastián habló con una gentileza que ella nunca había escuchado en su voz durante los 15 años que llevaba limpiando esos pisos. «Por favor, dime qué pasa». Y ella se lo contó, el nieto de 5 años con fiebre que no bajaba, la falta de dinero para el médico privado, el hospital público saturado donde llevaban esperando desde la madrugada, el miedo ancestral que toda abuela siente cuando un nieto sufre y no puede hacer nada para aliviarlo. Sebastián escuchó, realmente escuchó. No interrumpió con soluciones apresuradas, no minimizó su dolor con frases vacías, solo escuchó con el corazón abierto, como Amelia le había enseñado. «Rosa, toma el resto del día libre, ve con tu nieto, quédate con él todo el tiempo que necesites. Y esto», sacó su billetera, contó billetes sin mirar la cantidad, «es un adelanto de tu sueldo, para el médico privado, para las medicinas, para lo que tu familia necesite». Rosa lo miró con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. «Señor, no puedo aceptar. Es demasiado. Sí puedes. Y lo vas a hacer. Porque tu nieto te necesita presente, no preocupada por el dinero». Sebastián puso los billetes en las manos temblorosas y agrietadas de ella. «Y cuando esté mejor, me cuentas cómo está. Me gustaría saber de él. ¿De acuerdo?» Rosa asintió, lágrimas rodando por las mejillas surcadas de arrugas que contaban historias de décadas de trabajo duro. «Gracias, señor Montalvo. Que Dios lo bendiga. No sé cómo pagarle». «No tienes que pagarme nada. Solo cuida a tu nieto». Cuando ella se fue prácticamente corriendo hacia la salida, Sebastián se quedó parado en ese pasillo vacío que olía a desinfectante. Sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era orgullo, no era la satisfacción del poder, era algo más profundo, más limpio. Era la sensación de haber hecho lo correcto simplemente porque era correcto, sin esperar nada a cambio. Mientras tanto, el sistema de Daniel transformaba el negocio de maneras que nadie había anticipado. Las ventas aumentaban consistentemente mes tras mes. Los desperdicios se redujeron a niveles que Fernando consideraba imposibles. Los clientes comentaban en las redes sociales que siempre encontraban exactamente lo que buscaban. Los empleados trabajaban con menos estrés porque los inventarios fluían con una eficiencia casi mágica. 4 meses después de la implementación completa,
Fernando entró a la oficina de Sebastián con una sonrisa que amenazaba con partirle el rostro en dos. «Señor Montalvo, tiene que ver estos números. Por favor, siéntese antes». Sebastián miró las pantallas que Fernando giraba hacia él, las proyecciones, los gráficos ascendentes, los márgenes recuperados. «Estamos más que recuperándonos», dijo Fernando con emoción que ya no intentaba contener. «Estamos creciendo como no lo hacíamos en 10 años. Las ventas subieron 42%. El desperdicio bajó 58%. La satisfacción del cliente está en récord histórico. Y además», hizo una pausa dramática, «los empleados están felices. La rotación de personal cayó a casi cero». Sebastián sintió alivio, mezclado con una humildad profunda que antes no conocía. Su empresa se estaba salvando, pero no por su genio empresarial, no por sus decisiones implacables. Por un joven de 20 años, a quien había llamado incompetente mientras él reordenaba vinos, con una inteligencia que Sebastián había sido demasiado arrogante para reconocer. «¿Dónde está Daniel?», preguntó con voz suave. «En la sección de tecnología, instalando los últimos sensores». Sebastián lo encontró arrodillado junto a un estante, ajustando cables con esa concentración absoluta que caracterizaba todo lo que hacía. Había algo hermoso en ver a alguien completamente absorto en su trabajo, haciéndolo con excelencia, no por obligación, sino por amor genuino a lo que creaba. «Daniel». El joven se levantó limpiándose las manos en el pantalón. «Señor Montalvo, ¿necesita algo?». «Necesito agradecerte. Tu sistema no solo está salvando mi empresa, está demostrando que yo estaba completamente equivocado sobre todo». Daniel sonrió con esa modestia genuina que nunca fingía. «Me alegra que funcione, pero no lo hice solo por la empresa. Lo hice para demostrar que las soluciones existen cuando miramos los problemas con los ojos correctos, cuando vemos oportunidades donde otros ven obstáculos. Quiero ofrecerte algo». Sebastián respiró profundo. «Quiero darte el 20% de la compañía. Sociedad plena, participación en las decisiones. Te lo has ganado 1000 veces». Daniel lo miró sorprendido. Por un momento largo, no dijo nada. Sus ojos oscuros estudiaban a Sebastián con esa intensidad tranquila que lo caracterizaba. Luego, suavemente pero con firmeza, sacudió la cabeza. «Señor Sebastián, agradezco profundamente la oferta. De verdad, sé que viene de un lugar sincero, pero no puedo aceptar. ¿Por qué no? Te lo mereces más que nadie, porque mi camino va por otro lado». Daniel habló con claridad pero sin arrogancia alguna. «Voy a terminar la universidad, perfeccionar mi sistema, llevarlo a más empresas. Tal vez crear mi propia compañía tecnológica algún día. Pero lo que aprendí con todo esto, con la humillación, con el perdón, con ver su transformación, eso no tiene precio y no necesita porcentaje de acciones para ser valioso». Sebastián asintió lentamente, comprendiendo. Había algo profundamente sabio en ese rechazo. Daniel no estaba rechazando riqueza, estaba eligiendo libertad. Estaba eligiendo su propio camino. «Eres sabio mucho más allá de tus años». «No, señor Sebastián, solo tuve una madre que me enseñó lo que realmente vale la pena en esta vida. Y esas lecciones no se aprenden en universidades ni en oficinas corporativas. Se aprenden de rodillas, limpiando pisos ajenos, pero manteniendo la dignidad intacta». Los meses siguieron deslizándose como agua en un río que finalmente había encontrado su cauce natural. Un domingo por la mañana, Sebastián entró a la pequeña iglesia que Amelia frecuentaba desde hacía décadas. Se sentó en el banco de madera simple y desgastado, escuchó al pastor predicar sobre el amor que transforma montañas en valles, cantó himnos con voz desafinada pero sincera, sintiendo cada palabra resonar en lugares de su alma que habían estado dormidos durante décadas. Al final del servicio, Amelia se acercó con Daniel. Llevaba su vestido de domingo, humilde pero limpio, y esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor.
Señor Sebastián, qué bendición verlo aquí. Se está volviendo costumbre. Gracias por mostrarme este camino, señora Amelia, por abrirme las puertas de un mundo que había olvidado que existía. Yo no mostré nada, hijo. Solo compartí lo que Cristo me enseñó a lo largo de los años. El resto fue Él trabajando en su corazón, limpiando lo que estaba sucio, sanando lo que estaba roto. Sebastián miró alrededor. Aquellas personas con ropas modestas pero dignas, sonrisas genuinas que no escondían segundas intenciones, fe inquebrantable que había sobrevivido a tormentas que él nunca conocería. Tenían algo que él había buscado durante 60 años en todos los lugares equivocados. ¿Sabe qué aprendí finalmente?, le dijo a Amelia mientras salían de la iglesia bajo el sol que brillaba después de días de lluvia. Aprendí que humillé a su hijo ese día no porque él fuera incompetente, sino porque yo me sentía vacío por dentro. Aprendí que todo el poder y el dinero del mundo no llenan el vacío del alma. Aprendí que el amor tiene que vivir dentro de nosotros antes de poder ofrecerlo al mundo. Y lo aprendí todo gracias a ustedes, a su paciencia, a su perdón que no merecía. ¿Y qué va a hacer con ese aprendizaje?, preguntó Amelia con esa sabiduría serena que la había caracterizado toda su vida. Voy a vivir diferente. No perfectamente. Sé que voy a cometer errores todavía, que voy a fallar, que habrá días difíciles. Pero voy a intentar cada mañana elegir el amor sobre el juicio, elegir la bondad sobre la crueldad, elegir ver a las personas como Cristo las ve, con toda su dignidad intacta, sin importar qué uniforme vistan o qué trabajo hagan. Amelia sonrió, los ojos brillando con lágrimas que contenía solo a medias. Eso es todo lo que Cristo pide de nosotros, señor Sebastián, que intentemos, que elijamos el amor cada día, cada hora, cada momento, incluso cuando duele, especialmente cuando duele, porque es en esos momentos difíciles cuando el amor verdadero se demuestra. Daniel puso una mano en el hombro de Sebastián, un gesto que ya no era de empleado a jefe, sino de igual a igual, de hermano a hermano. ¿Sabe qué es lo más hermoso de esta historia, señor Sebastián? Que, Daniel, que ambos ganamos. Yo aprendí que la dignidad no depende de cómo me traten otros, que puedo mantener la cabeza alta incluso cuando me intentan humillar. Y usted aprendió que el verdadero poder no está en aplastar a otros, sino en levantarlos, que la riqueza verdadera no se cuenta en billetes. Sebastián sintió un nudo apretarse en la garganta. Tienes razón. Y hay algo más que aprendí, algo que quiero que sepas. Miró a ambos con ojos húmedos, pero sin vergüenza de sus lágrimas. Aprendí que la riqueza verdadera no se mide en cuentas bancarias o propiedades, se mide en corazones tocados, en vidas cambiadas, en amor compartido sin esperar nada a cambio, en dignidad respetada incluso cuando es fácil pisotearla. Amelia lo abrazó con ese abrazo maternal que curaba heridas que él ni siquiera sabía que cargaba. Ahora sí es usted un hombre rico, señor Sebastián, rico donde realmente importa, rico en el alma, rico en el corazón, y esa riqueza nadie se la puede quitar nunca. Un año completo después de aquella mañana terrible en la sección de vinos, en una tarde tranquila de esas que invitan a la reflexión, Rosa entró tímidamente a la oficina de Sebastián. Señor Montalvo, tiene un minuto. Claro, Rosa. Pasa, por favor. Siéntate. Ella entró con algo en las manos temblorosas. Era un sobre abultado. Quería devolverle esto. El dinero que me dio para mi nieto. Junté cada peso durante estos meses. Ya está completo. Sebastián miró el sobre, pero no hizo ningún movimiento para tomarlo. Rosa, eso fue un regalo, no un préstamo. No tienes que devolverlo. Pero, señor, es mucho dinero. ¿Cómo está tu nieto?
Su rostro arrugado se iluminó como un amanecer. Está perfecto, sano, fuerte, corriendo por toda la casa como si nada hubiera pasado. Gracias a usted, señor Montalvo. Gracias a su generosidad cuando más lo necesitábamos. Entonces ese es mi pago, Rosa, esa sonrisa tuya, esa tranquilidad en tu corazón, saber que tu nieto está bien, eso vale infinitamente más que cualquier dinero del mundo. Rosa comenzó a llorar, no de tristeza ni de vergüenza, sino de esa emoción profunda y limpia, que no tiene nombre pero que todos reconocemos cuando la sentimos. Usted cambió, señor Montalvo, cambió tanto que a veces parece otra persona. Sí, Rosa, cambié, o mejor dicho, me dejé cambiar, porque alguien me enseñó que ser poderoso sin ser bondadoso no es nada, que tener riqueza sin tener corazón es vivir vacío, y que nunca es tarde para elegir ser mejor. Esa misma tarde, antes de irse a casa, Sebastián hizo su recorrido habitual por cada sección del supermercado. Pero no era el recorrido amenazante de antes. Era diferente. Saludaba a cada persona por su nombre. Preguntaba genuinamente por sus vidas, por sus familias, por sus sueños. Escuchaba sus historias con atención real. Ya no era el jefe temido que hacía temblar a todos. Era el líder respetado y querido. Y había una diferencia abismal, profunda como un océano entre ambos. Al salir hacia el estacionamiento, vio a Daniel guardando sus cosas en esa mochila vieja que ahora podía reemplazar, pero que seguía usando por cariño sentimental. «Daniel, espera un momento». El joven se volteó sorprendido. «Señor Sebastián». Sebastián se acercó y, sin pensarlo dos veces, lo abrazó. Un abrazo fuerte, sincero, lleno de gratitud y respeto y afecto genuino. «Gracias», susurró con voz quebrada. «Gracias por no rendirte cuando te humillé de la peor manera posible, por mantener tu dignidad cuando intenté quitártela, por mostrarme que el perdón real existe, por enseñarme junto con tu madre que el amor de Cristo verdaderamente transforma si lo dejamos entrar». Daniel devolvió el abrazo con la misma fuerza. «Gracias a usted por tener el valor de cambiar. No muchas personas tienen esa valentía, señor Sebastián. Es más fácil seguir siendo quien siempre fuimos que atrevernos a ser alguien mejor». Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, sin vergüenza alguna. «¿Sabes cuál fue la lección más importante que aprendí de todo esto?», preguntó Sebastián. «¿Cuál?». «Que la verdadera riqueza no está en cuánto tienes en el banco, sino en quién eres cuando nadie te está mirando. Que la dignidad no depende del uniforme que vistes, ni del título en tu tarjeta de presentación, sino del corazón que cargas dentro. Que el amor tiene que vivir en nosotros antes de poder ofrecerlo al mundo. Y que nunca, absolutamente nunca es tarde para cambiar, si tenemos la humildad de reconocer que estábamos completamente equivocados». Daniel sonrió con los ojos brillantes. «Esa es la lección más valiosa de todas, señor Sebastián. Y ahora que la aprendió, se la va a llevar para siempre. Nadie se la puede quitar». Sebastián asintió. Subió a su auto, el mismo BMW negro. Pero ahora solo era un vehículo, no un símbolo de poder. Antes de arrancar, miró hacia atrás una última vez. Vio el supermercado que casi había perdido por su arrogancia. Vio a las personas trabajando dentro, cada una con su historia única, cada una con su dignidad intacta, cada una merecedora de respeto y amor. Y en ese momento de claridad absoluta, Sebastián Montalvo comprendió algo que le había tomado casi 60 años de vida aprender: que el verdadero éxito no se mide por lo que construyes o acumulas, sino por cómo tratas a las personas mientras lo haces. Porque al final, cuando todo lo demás desaparece, el dinero, el poder, las posesiones, los títulos, lo único que realmente queda es el amor que diste y la dignidad que respetaste en cada persona que cruzó tu camino. Esa era la verdadera riqueza. Y finalmente, después de tanto buscar en todos los lugares equivocados,
Sebastián la había encontrado donde siempre estuvo, en el corazón humano que se abre al amor, al perdón y a la transformación. Arrancó el motor, sonrió y manejó hacia casa, hacia su esposa que lo esperaba, hacia una vida que ahora tenía verdadero significado, porque había aprendido que nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para elegir el amor. Nunca es tarde para ser finalmente verdaderamente rico.